Éxodo es el nombre del segundo libro de la Biblia cristiana. La palabra éxodo proviene del latín exodus, que a su vez deriva del griego antiguo éxodos. Este término está compuesto por dos raíces, ex, que significa fuera, y hodos, que significa camino. Juntas, estas palabras expresan partida o salida. Este libro refleja el amor y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Cuando Israel llegó a Egipto, Dios los llevó allí para salvarlos del hambre que azotaba el mundo conocido en esa época. Y cuando finalmente salieron de Egipto, fue Dios quien los liberó de los abusos y la esclavitud. En el primer capítulo de Éxodo se describe la angustiosa situación que vivía el pueblo de Dios bajo una esclavitud implacable. Como si esto no fuera suficiente, el faraón, por temor y envidia hacia los israelitas, ordenó asesinar a todos los niños varones recién nacidos. Para ello, pidió a las parteras que los mataran en el momento del parto. Sin embargo, estas valientes mujeres temieron más a Dios. Sabían que Dios no aprobaba el homicidio y prefirieron negarse a acabar con la vida de esos bebés inocentes y desobedecer el decreto del faraón, poniendo en riesgo sus propias vidas. Este acto de fe y valentía nos deja una poderosa lección, especialmente en estos tiempos donde proliferan leyes que contradicen los principios eternos de Dios. El faraón, al ver frustrado su plan, ordenó a todo Egipto arrojar al río a los hijos varones hebreos. A pesar de esta crueldad, hay un detalle impactante en el versículo 12 de este capítulo. Pero cuantos más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es sorprendente cómo en medio del sufrimiento los israelitas no buscaban escapatorias rápidas en vicios o conductas destructivas. En lugar de eso, acudían a Dios y a su familia, fortaleciendo sus lazos de amor y unidad. Estas adversidades, lejos de destruirlos, los unían más. Como resultado nacían más hijos y el pueblo seguía creciendo. Querido amigo, nuestras familias, con todas sus imperfecciones, son un regalo invaluable de Dios, un pedacito de cielo en este mundo cada vez más egoísta. No permitamos que complejos, traumas o malos hábitos dañen este tesoro. Volviendo a la historia, en medio de esta época de esclavitud y amenazas, en el capítulo 2 se narra el nacimiento de un niño hebreo llamado Moisés. Podemos imaginar los sentimientos encontrados de su madre al esconderlo. El miedo a ser descubierta y perder no solo a su bebé, sino también su propia vida y la de su familia. Sin embargo, su fe inquebrantable y sus oraciones fueron escuchadas por Dios. Dios en su infinito amor y poder protegió a Moisés de una manera asombrosa. Años después, este bebé terminaría creciendo en el palacio del mismo faraón que había ordenado su muerte y la de tantos otros niños hebreos. Así, Moisés fue preservado para cumplir un propósito grandioso: ser el instrumento de Dios para liberar a su pueblo de Egipto. Este relato nos muestra, entre otras cosas, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. La lucha entre Satanás, el ángel rebelde y caído, y Dios. Una vez más, vemos cómo actúa Satanás. Esta vez no a través de una serpiente, como en el Génesis, sino utilizando a un rey perverso para intentar destruir al pueblo de Dios. Sabemos por el Génesis que de los descendientes de Adán y Eva nacería aquel que destruiría a Satanás. Por eso, en ese momento quería eliminar a los varones hebreos. Sin embargo, Dios demuestra su poder al convertir en instrumento de Satanás en el medio para salvar a su pueblo. Es a través de la hija de Faraón, miembro de la familia real, que Dios preserva la vida de Moisés. Sin saberlo, esta mujer permite que la propia madre del niño lo críe y eduque durante sus primeros años. Así Moisés, aquel que estaba destinado a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, creció preparado para cumplir el plan divino.
esto cumple perfectamente las palabras de las Escrituras. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La vida de Moisés destaca la importancia de una crianza y educación fundamentadas en valores morales, especialmente durante los primeros años de un niño. Estos valores basados en el respeto y el amor incluyen el amor hacia Dios, quien nos dio la vida por creación y redención, y el amor hacia los demás como hijos de un mismo Padre Celestial. Moisés es un ejemplo de cómo estos principios pueden moldear la vida de una persona. Desde pequeño fue llevado al palacio del imperio más poderoso de su tiempo y recibió una educación de élite en todos los aspectos civiles, militares y religiosos de Egipto. Pero a pesar de ello, Moisés permaneció fiel a los valores que le había inculcado su madre. Esta mujer temerosa de Dios le enseñó a mantenerse fiel en su fe, a no apartarse de los principios divinos. Su fidelidad fue tan grande que siglos más tarde la Escritura dice de él: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A los 40 años, Moisés era un hombre destacado entre los egipcios, tan notable que a pesar de su origen hebreo, fue llamado a suceder al faraón. Le ofrecieron nada menos que la corona del imperio más poderoso de la época. Sin embargo, Moisés prefirió ser fiel a Dios antes que aceptar la oración de dioses falsos y transgredir los mandamientos del Decálogo que encontramos en Éxodo 20. Ser rey de Egipto implicaba adoptar sus costumbres y religiones, y Moisés, guiado por la educación y los principios que su madre le inculcó, se negó a abandonar su fe en el único y verdadero Dios. Esto es un testimonio admirable, tanto por la dedicación de una madre piadosa como por la firme fidelidad de Moisés hacia el Señor. Su historia es un recordatorio de cómo una educación fundamentada en Dios y en valores eternos puede marcar la diferencia, incluso frente a las mayores tentaciones o poderes terrenales. Este relato nos enseña la importancia de tener una relación íntima con Dios. Gracias a esta conexión, Dios reveló a Moisés que lo había elegido como instrumento para liberar a su pueblo de la esclavitud. Sin embargo, como humano imperfecto, Moisés cometió el error de pensar que ya estaba listo para esa misión y que debía llevarla a cabo de inmediato y por la fuerza. Dejándose llevar por sus impulsos, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, intentando mostrar a su pueblo que estaba de su lado. Pero, ¿qué ocurrió después? Moisés aprendió de la forma más dura una lección clave para todos nosotros. No basta con orar o hablar con Dios ocasionalmente. Es fundamental consultarle cada decisión, por pequeña que parezca, porque todo tiene consecuencias eternas. Si Dios tiene un propósito para nuestra vida, Él mismo nos dirá cómo, cuándo y de qué manera llevarlo a cabo. Moisés tuvo que entender que no era su fuerza ni su voluntad lo que haría la diferencia, sino el poder del Espíritu Santo. Como dice sabiamente, a veces nos enfocamos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Qué cambio tan radical, ¿verdad? Aquel príncipe exaltado de Egipto terminó huyendo como prófugo al desierto de Madián. Allí, en un episodio casi encantador, defendió valientemente a 8 hermanas pastoras que estaban siendo acosadas. Su padre, un sacerdote de Madián, agradecido por el gesto, le ofreció refugio, comida y un trabajo cuidando ovejas,
y más tarde a una de sus hijas como esposa. Así Moisés formó un humilde pero feliz hogar. ¿Quién lo habría imaginado? Seguramente miembros de la corte egipcia se habrían quedado perplejos al verlo convertido en un simple pastor, guiando rebaños ajenos por los rincones del desierto. Pero fue precisamente allí, en medio de la naturaleza y la tranquilidad, donde Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. En esos 40 años, Dios transformó su carácter, moldeándolo con paciencia. De ser un hombre impetuoso, semejante a un torrente descontrolado, Moisés se volvió tan manso como los corderitos que cuidaba. Y cuando él menos lo esperaba, cuando se sentía menos preparado, Dios se le apareció para decirle: es el momento de ir a Egipto y liberar a mi pueblo. Si esta transformación no hubiera ocurrido, Moisés habría reaccionado con violencia ante el faraón prepotente y burlón. Quizá en su antiguo carácter no habría dudado en enfrentarlo por la fuerza, pero Dios sabía lo que hacía al prepararlo durante años en el silencio del desierto. La historia de Moisés nos da esperanza. Si Dios pudo transformar el carácter de este guerrero impulsivo, también puede obrar en nosotros mientras luchamos con nuestras propias debilidades. Aunque no nos lleve literalmente al desierto a cuidar ovejas, sí que nos llama a apartarnos para Él en nuestro día a día, en casa, en el trabajo, en la escuela, en los deportes o cualquier actividad cotidiana. Allí, en nuestra rutina, Dios nos invita a cultivar una relación íntima, sincera y plena con Él. Esa comunión nos prepara para convertirnos en sus embajadores y llevar su mensaje de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Una de las grandes enseñanzas del libro de Éxodo es cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud y los abusos de Egipto. Contra todo pronóstico, siendo un pueblo indefenso y oprimido, Dios les prometió que jamás volverían a ver a aquellos egipcios que tanto daño les habían hecho. Y no solo los sacó de la opresión, sino que los llevó a un lugar donde pudieran estar a solas con Él. Así como Dios liberó a los israelitas, también quiere liberarnos hoy de la esclavitud del pecado. Cristo, el ángel del Señor y libertador, desea romper las cadenas de aquello que nos ata, pecados, vicios o culpas que nos arrastran y nos hunden. Su propósito es darnos verdadera libertad, llevándonos a una nueva vida, lejos de un pasado cargado de dolor y errores. Otro aspecto crucial del libro de Éxodo es el tabernáculo o santuario. Aunque aquí no profundizaremos en todos sus símbolos y significados, podemos resaltar que este lugar no solo era una estructura física, sobre todo era un poderoso reflejo del plan de salvación de Dios. El inspirado salmista lo expresó claramente: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El santuario revela cómo Dios obra para salvarnos y su mensaje trasciende el tiempo. En Éxodo 25:8, Dios le dijo a su pueblo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La palabra hebrea usada para santuario, mikdash, puede traducirse como morada, templo o tabernáculo. Este santuario fue el lugar donde Dios escogió encontrarse con su pueblo. Y dentro de sus elementos hay dos mensajes que merecen nuestra atención. Uno de ellos son las lámparas del candelabro. Dios mismo encendió estas lámparas, que debían permanecer siempre encendidas. Para ellos, los sacerdotes tenían la tarea de recargarlas constantemente con aceite puro de oliva. Este aceite simboliza el Espíritu Santo, y las 7 lámparas representan las 7 iglesias descritas en el libro de Apocalipsis,
que corresponden a las diferentes etapas de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Los sacerdotes eran responsables de mantener estas lámparas, una función que apunta a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Así como ellos velaban por la luz en el santuario terrenal, Cristo vela por su iglesia, llenándola continuamente de su Espíritu Santo para que permanezca iluminada y firme en medio de las tinieblas del mundo. Él vela porque cada uno de sus hijos fieles tenga su lámpara llena de aceite, es decir, esté rebosante del Espíritu Santo. El santuario, tanto el terrenal descrito en Éxodo como el celestial, mencionado en otras partes de la Biblia, nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios. Es un tema vasto y fascinante que merece ser explorado con oración y estudio. Te animo a investigar más sobre esto. Hay recursos valiosos disponibles que pueden ayudarte a comprender mejor este mensaje y cómo se relaciona con tu salvación y la de los tuyos. El tabernáculo y los elementos dentro de él nos recuerdan que Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero más importante aún, en cada corazón dispuesto a recibirlo. Jesús cumplió su promesa al enviarnos otro consolador, el Espíritu Santo, y deberíamos buscarlo continuamente. Cada mañana deberíamos pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu y por la noche renovar nuestra comunión con Él en nuestras meditaciones personales y familiares. Como dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de agua es esencial, ya que simboliza arrepentimiento y perdón de pecados. Pero no debemos detenernos ahí. Cada día necesitamos el bautismo espiritual, pidiendo a Jesús que limpie nuestro corazón de egoísmo y lo llene de su Santo Espíritu. Nuestra relación con Dios debe ser como una amistad especial. Buscamos agradarlo y evitar lo que le entristece. Este vínculo requiere atención constante y esfuerzo, similar al cuidado que damos a nuestras relaciones más queridas. También quisiera compartir contigo una última reflexión sobre el santuario. Mientras que el tabernáculo de reunión fue construido como una casa para Dios, el apóstol Pablo enfatiza que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así como los sacerdotes cuidaban cada detalle del tabernáculo, también debemos cuidar nuestros cuerpos, especialmente la mente, a través de la cual Dios se comunica con nosotros. Mientras que el tabernáculo antiguo estaba adornado con elementos como manzanas, granadas, aceite de oliva y lino, ahora también debemos adornar nuestros cuerpos y nuestras vidas con aquello que promueva la salud y refleje la perfección del diseño divino. Volver a la dieta edénica y adoptar hábitos saludables es una forma de honrar este templo que somos. Investigar y poner en práctica estos principios nos ayudará a cuidar mejor nuestro cuerpo, mente y espíritu, ofreciendo un servicio más pleno a Dios y una vida más larga y saludable para el beneficio de nuestros seres queridos. Cuando cuidamos nuestro cuerpo como el templo de Dios, no solo honramos a nuestro Creador, sino que también recibimos las bendiciones de una mejor salud física, mental y espiritual. Como escribió el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que cada día podamos buscar al Espíritu Santo, cuidar este templo que somos y vivir en comunión con Dios, para reflejar su amor y poder en todo lo que hacemos. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.